sin responsabilidad de los que mandan, la justicia administrada sin formas y sin debates. A continuación, describió al poblador del campo, el gaucho, su vida errante, la presencia permanente de la violencia, el peligro y la muerte. La iniciación en el manejo del lazo y las boleadoras y la doma de potros salvajes. La vida del campo, pues, ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas sin ninguna de la inteligencia. En la segunda parte de Civilización y Barbarie, Sarmiento relató la vida de Juan Facundo Quiroga. La historia del caudillo riojano le servirá para explicar la coyuntura argentina, exponer la dicotomía entre civilización y barbarie y lograr su objetivo político, atacar al gobierno de Juan Manuel de Rosas. En el primer episodio en que aparecía Facundo Quiroga, Sarmiento lo mostraba en la soledad del desierto riojano, asediado por un tigre ávido de sangre humana. En su afán por mostrar a un personaje abominable, Sarmiento recurrió a más de una licencia literaria. Recorría la vida privada y pública de Facundo Quiroga, intentando mostrar las circunstancias que llevaron a un niño rebelde a convertirse en el caudillo más renombrado de la zona cordillerana. Dominado por la cólera, mataba a patadas, estrellándole los sesos a N por una disputa de juego. Arrancaba ambas orejas a su querida porque le pedía una vez 30 pesos para celebrar un matrimonio consentido por él. Y abría a su hijo Juan la cabeza de un hachazo porque no había forma de hacerlo callar. Daba de bofetadas en Tucumán a una linda señorita a quien ni seducir ni forzar podía. En todos estos actos mostrábase el hombre bestia aún, sin ser por eso estúpido y sin carecer de elevación de miras. En el Facundo, Sarmiento introdujo por primera vez en la historia de la literatura argentina la psicología social como un elemento determinante en la historia de un país. Sarmiento dejaba ver la complejidad de su personaje. Como buen gaucho, Facundo era también hábil y valiente. Sus seguidores sentían por él un fuerte respeto y algunos le atribuían poderes sobrenaturales. Bajo la mirada de Sarmiento, al estar dominado por las pasiones, Quiroga era susceptible de realizar el bien tanto como el mal. Este accionar irracional hacía que su barbarie no fuera absoluta. Existía para Sarmiento otro mal aún más profundo, al que atacaba continuamente desde las páginas de su obra, como no había podido hacerlo con las armas. Era Juan Manuel de Rosas, el gobernador de Buenos Aires. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él. Por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo. Hacia el final de la historia, Quiroga aparecía enfrentando a Rosas, un enfrentamiento que pocos conocían entonces. Quiroga se proponía convocar un congreso de todas las provincias que diera una constitución al país y lo encaminara hacia la institucionalización. También era esta una de las mayores preocupaciones de Sarmiento. El caudillo riojano chocó con la oposición de Rosas, quien consideró prematura la propuesta. A los ojos de Sarmiento, ahora Quiroga representaba a la civilización frente a la barbarie rosista. Habla con desprecio de Rosas. Declárase unitario entre los unitarios, y la palabra constitución no abandona sus labios. Quiroga, pues, se presenta como el centro de una nueva tentativa de reorganizar la República.
Sarmiento destruía la dicotomía entre unitarios y federales. Interpretaba que Rosas representaba, al fin y al cabo, el triunfo de los intereses unitarios, es decir, la centralización del poder en la ciudad de Buenos Aires, que no estaba dispuesta a compartir con las provincias los beneficios de su puerto. Sarmiento era contrario a la concentración del poder en Buenos Aires. Quiroga ya no era el enemigo de Sarmiento, sino su aliado. Convertido en opositor de Rosas, Facundo Quiroga ya no inspiraba terror. Por otro lado, sus días estaban contados. En el capítulo titulado Barranca Yaco, Sarmiento acusaba abiertamente a Rosas de haber mandado a matar a Quiroga en aquel paraje cordobés. El 16 de febrero de 1835, una partida afín al gobernador de Córdoba, José Vicente Reinafé, en una emboscada terminó con la vida de Quiroga y de todos sus acompañantes. Aunque en los hechos nunca se determinó la participación de Rosas en la muerte de Quiroga, Sarmiento fijó para siempre el modo en que sería relatado de allí en más su fallecimiento. Quiroga lo sabe todo. Aviso tras de aviso ha recibido en Santiago del Estero. Sabe el peligro de que su diligencia lo ha salvado. Sabe el nuevo y más inminente que le aguarda, porque no han desistido sus enemigos del concebido designio. A Córdoba, grita a los postillones, al ponerse en marcha, como si Córdoba fuese el término de su viaje. El episodio dejó a Rosas sin adversarios importantes en el interior y le sirvió para obtener la suma del poder público que exigía como gobernador de Buenos Aires. En la tercera parte del Facundo, Sarmiento explicaba cómo se había afianzado el centralismo en Argentina a partir del triunfo de Rosas. Reconocía que su principal enemigo, no obstante, había logrado la unificación del país bajo un solo poder y la pacificación del territorio nacional. Pero no se vaya a creer que Rosas no ha conseguido hacer progresar la república que despedaza. No. Es un grande y poderoso instrumento de la providencia que realiza todo lo que al porvenir de la patria interesa. El día que un buen gobierno se establezca, hallará las resistencias locales vencidas y todo dispuesto para la unión. El camino estaba allanado para que el país ingresara en la etapa constitucional. Sarmiento era iluminista y creía en el progreso indefinido de la nación. En el último capítulo, ofrecía un plan de gobierno que incluía una constitución y la organización del país. Sarmiento concebía su obra como una herramienta que podía modificar según el momento político que viviera. Por eso estos últimos capítulos fueron quitados de la edición realizada en 1851. Para entonces, Sarmiento se encontraba en el ejército grande del general federal Justo José de Urquiza, que vencería a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. En 1845, la publicación del Facundo, como simplemente lo llamaba su autor, provocó un gran revuelo. Generó aceptación y rechazo, admiradores y detractores, pero a nadie resultó indiferente. Sarmiento había demostrado una lucidez única para relatar hechos recientes de la historia de su país, con dramatismo y fervor. Su versión de los hechos perduraría a través de los años. El Facundo inauguraba una nueva etapa en la literatura latinoamericana y sería considerada la más importante obra de la prosa del siglo XIX. Hasta la publicación de Civilización y Barbarie, Sarmiento no era un personaje político importante. Desde el exilio, su obra fue el arma que le sirvió para convertirse en uno de los más renombrados enemigos de Juan Manuel de Rosas y un referente para los demás exiliados. Sarmiento tenía por otro lado un proyecto de país
cuyas bases perfeccionaría en sus viajes a Europa y Estados Unidos, y estaban determinadas por las palabras civilización y progreso. Luego del triunfo de Caseros en 1852, Sarmiento se alejó del general Urquiza, pues consideró que se convertiría en un nuevo Rosas. Se acercó al centralista Bartolomé Mitre, quien venció a la Confederación liderada por Urquiza en 1861. Domingo Faustino Sarmiento continuó con su activa participación en la organización del país, como periodista, escritor, educador, estadista y diplomático. Fue interventor y gobernador de San Juan, y en 1868 fue elegido presidente de la República. Su proyecto de nación, por el que había luchado tantos años desde sus escritos, podría verse realizado. Durante 6 años gobernó al país. Su gobierno impulsó grandes reformas educativas y económicas. A fines de 1880, enfermo, Sarmiento se retiró a Asunción de Paraguay, donde murió el 11 de septiembre de 1888 a los 77 años. Dejaba un relato único de la vida de su país, que finalmente había ingresado en las vías de la pacificación. El Facundo, la mayor expresión de la prosa hispanoamericana del siglo XIX.